Pues hoy empezamos con el segundo bloque de la asignatura, que es sobre cimentaciones. Hemos pasado ya el primer bloque de geotecnia y ahora vamos al segundo bloque y empieza en el tema 3 y el tema 3 se titula Cimentaciones superficiales. La guía docente, bueno, la guía docente no, el plan de estudios está planteado este temario: tipología, sería el punto 3.1, cálculo de la capacidad portante y cálculo de asientos en el tema 3.2, 3.3 dimensionamiento estructural, 3.4 interacción suelo-estructura y 3.5 criterios de diseño. Docentemente, ¿cómo lo he separado? Pues 3.1 y 3.2 los he respetado, veremos el 3.1 y el 3.2, tipología y cálculo de la capacidad portante, porque cálculo de asentamientos ya está explicado en el tema anterior, y luego a partir de ahí el 3.3, 3.4 y 3.5 se va a ir viendo por cada uno de los elementos que vamos a dar en la asignatura. Es decir, de la zapata aislada vamos a ver dimensionamiento, interacción suelo-estructura y criterios de diseño. De la zapata combinada vamos a ver el 3.3, 3.4, 3.5, pero docentemente creo que es mejor ir por cada tipo de elementos. Empecemos ya. Tipología. Bien, tenemos diferentes tipologías de cimentaciones superficiales. Tenemos desde la zapata aislada, que esta semana trataremos por activa y por pasiva cómo se comporta una zapata aislada, hasta, bueno, sus zapatas hermanas, que son zapata aislada, la zapata combinada, que comprende dos pilares. Esta zapata se suele poner cuando tenga una junta de dilatación, porque la zapata no está sometida a tantos incrementos de dilatación como el resto de estructura, porque está enterrada en el terreno. Luego la junta de dilatación no tiene por qué continuar en cimentación. La zapata de medianera, que es cuando no puedo cimentar a partir de una línea determinada, que suele ser la medianera. Y la zapata de esquina, cuando tengo medianera y medianera, o medianera y calle, y no puedo cimentar más que en el terreno del que dispongo. Para ello se deben poner vigas centradoras, esto ya lo veremos más adelante. Luego tenemos lo que se llama una viga flotante, y se llama viga flotante porque interactúa con el terreno y es un elemento eminentemente flexible. Este elemento de aquí y este elemento de aquí son cimentaciones flexibles. Tengo que saber cómo responde el terreno para saber qué esfuerzo se va a llevar este elemento y este elemento de aquí. La zapata aislada puede ser rígida o flexible, con respecto al terreno ya lo veremos en la clase de hoy, pero la viga flotante y las placas suelen ser flexibles. Bueno, suelen ser, depende de la interacción terreno-estructura, pero ya lo veremos. Esto es un muro corrido, puede ser de contención, de sótano, en el que se disponen pilares encima, y esto es un emparrillado. Y esto es una zapata corrida. La diferencia entre la zapata corrida y la viga flotante es fundamental. La viga flotante funciona pues como una viga, en realidad tiene una carga superficial que se podría simplificar como la primera carga que he dibujado, una carga lineal, y es como un pórtico dado la vuelta. ¿Me explico? Luego el diagrama momentos que tendrá esta viga hace una cosa así. Perdón. Siendo este el eje. Un pórtico justo al revés. ¿Me he explicado? Sin embargo, la zapata corrida se comporta de otra manera. Se comporta con una carga puntual que se distribuye como si fuese con un modelo de bielas y tirantes, y esto está traccionado, esta zona de aquí, si hago la sección, aquí viene una gran compresión, aquí viene una compresión en abanico, y esa compresión en abanico me produce una tracción aquí, donde he dibujado, en este tirante. Como el método de bielas y tirantes ya lo habéis visto en estructuras 3, tampoco me extiendo en exceso, pero que sí que tiene que quedar claro es que el armado fundamental de estas dos vigas, de estas dos cimentaciones, en la viga flotante aquí tengo un armado como este sería el armado fundamental, es decir, siguiendo el diagrama de momentos que os he dibujado antes, que lo voy a dibujar de otro color,
donde haya tracción producida por el diagrama de momentos, ahí estará mi armado principal. En sección sería arriba y abajo para una viga flotante, mientras que para una zapata corrida el armado es este de aquí, es precisamente este armado de aquí. Luego funcionan al revés, no tienen nada que ver cómo funciona estructuralmente este elemento de aquí y este elemento de aquí, aunque constructivamente se parezcan. No es lo mismo soportar una serie de cargas puntuales que una carga repartida. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, porque no es lo mismo zapata corrida y viga flotante y tenemos que usar el lenguaje adecuado para cada una de las dos porque su comportamiento es radicalmente diferente. Y suele ser pregunta de examen de esta asignatura. Condiciones de un correcto diseño. Bien, ¿qué se le pide a una cimentación para que esté bien diseñada? Pues transmitir al terreno cargas con deformaciones, entre paréntesis, asentamientos tolerables, garantizando seguridad suficiente frente a rotura o hundimiento, tener suficiente resistencia como elemento estructural, no resultar afectado por una eventual agresividad del terreno y estar protegido frente a modificaciones naturales o artificiales del entorno. Bien, nosotros fundamentalmente nos metemos en la primera y en la segunda en esta asignatura. No es que no atendamos a la tercera y la cuarta, pero claro, la tercera es un tema de durabilidad que ya habéis tratado en el hormigón. Todas las estructuras, la mayoría de estructuras de cimentación se hacen con hormigón. Luego, el tema de la agresividad del terreno con respecto al hormigón ya se ha dado en el tema de durabilidad de estructuras 3. Sin embargo, transmitir cargas con deformaciones o asentamientos tolerables, garantizando que esa estructura no tenga demasiados asentamientos, eso lo hemos dado nosotros aquí y en el día de hoy, solo en lo referido a zapatas aisladas, tendremos que evaluar si la zapata tiene suficiente resistencia como elemento estructural. Bueno, estar protegido frente a modificaciones naturales o artificiales del entorno, bueno, en general casi está embebida en la solicitación anterior porque son cuestiones de durabilidad del elemento. Procedimiento de diseño. Bueno, el procedimiento de diseño, bueno, nosotros nos centramos en estas dos y como procedimiento de diseño ideal, lo suyo sería, primero, determinar la presión de hundimiento del terreno por dimensiones de la cimentación aproximadas, es decir, recibo un geotécnico, ese geotécnico me dice qué tensión del terreno de trabajo puedo tener, ya sea por deformaciones y por tensión de hundimiento. Por lo tanto, obtengo una presión admisible de trabajo mediante unos coeficientes de seguridad que me especifican claramente el código técnico de seguridad estructural en cimentaciones. A partir de ahí, reajusto las dimensiones de mi elemento, es decir, dimensiono por primera vez mi zapata o mis zapatas. Calculo los asientos esperables, modifico las dimensiones si los asientos no son admisibles y dimensiono y compruebo los elementos estructurales a partir de ello. ¿Qué sucede? Que esto debería ser un toma y daca con el que me genera el estudio geotécnico para yo dimensionar mi cimentación, pero no es así. En general, él intenta, cuando digo él, me refiero al técnico que realiza el informe geotécnico, intenta dar toda la información que puede y que puedas llegar a necesitar para no tener que generar un diálogo de ida y vuelta con el técnico. Siempre se le puede llamar, el técnico que ha realizado el informe geotécnico, siempre se le puede llamar, pero al final lo normal es que se entregue el informe geotécnico y en base al informe geotécnico se dimensione la cimentación. Entonces, lo ideal sería este ciclo que os estoy comentando, pero en realidad son dos pasos. La realidad en general suelen ser esos dos pasos: informe geotécnico, dimensionamiento. Pero sí que es cierto que con las herramientas que tenéis en la asignatura uno puede comprobar si cuando luego adimensionan sus zapatas el asentamiento que tiene esas zapatas es adecuado o no es adecuado. Con la práctica que hicisteis sobre asentamiento de zapatas el jueves pasado, sabéis dimensionar si esas zapatas tienen un asentamiento adecuado o no según lo que dice el código técnico de edificación o la norma que utilicéis. Si utilizáis la norma básica de acciones de edificación del 88 porque la creéis conveniente, adelante, no seré yo quien diga que no, pero en principio estamos frente al código técnico, lo que tenemos que hacer ahora en nuestro país.
¿Alguna duda al respecto? Bien, entonces tenemos que calcular la capacidad portante por capacidad portante y por asentamiento. Es decir, tenemos una especie de estado límite de servicio que sería por asentamientos, y ya sabéis que se producen con diferentes terrenos no deformables o poco deformables y terrenos deformables. Lo que tenemos que intentar siempre evitar es ese asentamiento diferencial, ¿vale? El perfil de asentamientos también se ve modificado por las acciones externas generadas por el ser humano. Este es el claro ejemplo de un asentamiento inducido, porque este terreno ha bajado porque hay un edificio con mucha carga que ha inducido a otro a bajar lateralmente. Nosotros, en cuanto a estado límite último, que es lo que veremos hoy para una zapata aislada, tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar el hundimiento, el deslizamiento, el vuelco y la estabilidad global de la ladera o de una ladera. En general, la estabilidad global de una ladera no es motivo de esta asignatura, a pesar de que en esta asignatura, con los conocimientos que adquirimos en base a muros de contención, podemos ir dándole cierta estabilidad a la ladera, no es motivo de nuestra asignatura. No llegamos a llegar hasta analizar estos problemas. Nos quedamos en estos de aquí. Estos problemas son los que os comentó Borja López de Geoma en la pasada clase del lunes. Puso varios ejemplos en donde la estabilidad general o global de la ladera no estaba asegurada y que generaba ciertos problemas. No es motivo de nuestra asignatura, no llegamos a tanto. Nosotros nos quedamos en lo que está más arriba. Bueno, lo que sí que tenemos que tener claro es cuando leemos un estudio geotécnico, tener unas tensiones de referencia de cómo se tienen que comportar los materiales que se supuestamente identifica el geotécnico. Porque de alguna forma nosotros revisamos ese geotécnico y más o menos nos lo creemos o nos lo dejamos de creer. Entonces, cuando tengo una roca, yo sé que las rocas ígneas o metamórficas pueden tener una tensión admisible o una presión admisible de 10 megapascales o 3 megapascales o de 1 a 4 megapascales si son sedimentarias, o si son arcillosas de 0,5 a 1 megapascal. Y si yo te pregunto, ¿cuánto es 1 megapascal en kilos centímetro cuadrado? ¿Me sabes contestar rápidamente? 1 milímetro cuadrado, 10 kilos, ¿no? 0,1. Un newton milímetro, 1 megapascal, un newton milímetro cuadrado, es en kilos centímetro cuadrado 10 kilos. 10 kilos. De 5 a 10 kilos serían las rocas arcillosas sanas. ¿De acuerdo? O sea que si queréis pasarlo a kilos centímetro cuadrado, aproximando la gravedad a 10 metros segundo cuadrado, esto lo tenéis que multiplicar por 10. Obviamente el código técnico de edificación está en las unidades internacionales del sistema internacional. Sin embargo, en nuestro país, en general, la gente para cimentaciones todavía piensa en kilos centímetro cuadrado. Luego esto serían 100, 30, de 10 a 4, de 5 a 10 y 10 para rocas diaclasadas de cualquier tipo con espaciamiento de discontinuidad superior a 0,3 metros, excepto rocas arcillosas. Sí. Lo habitual no son 2 kilos centímetro cuadrado, claro, es que en este muestrario, fíjate que todo esto son rocas, no ha acabado el muestrario, pero que tienes que saber que las rocas, como mínimo, una roca normalmente te aguanta 5 kilos centímetro cuadrado, una roca normal te aguanta eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te venga un estudio geotécnico que te dice, no, pues tengo una roca ígnea, que es una maravilla y tal, y te dice tensión admisible 0,1 kilos centímetro cuadrado, y dices, bueno, aquí ha pasado algo, levantas el teléfono. Vamos allá. Luego tenemos suelos granulares y luego suelos cohesivos. Suelos granulares tenemos desde gravas hasta arenas sueltas. Dependiendo de la granulometría se clasifican de 6 kilos centímetro cuadrado a 1 kilo centímetro cuadrado. Y como ha preguntado vuestro compañero, ¿lo normal no son 2 kilos centímetro cuadrado? Pues aproximadamente un valor medio para gravas o suelos granulares sería una tensión de 2 kilos centímetro cuadrado. Los suelos arcillosos pues suelen tener algo menos de esos 2 kilos. Pueden tener más, dependiendo además de la profundidad a la que cimiente, pero bueno, dependiendo del tipo de suelo que tenga. Arcillas duras, muy firmes, arcillas y limos blandos y arcillas y limos muy blandos.
Bueno, ¿veis? Tensiones de referencia que da el código técnico de edificación para que, más o menos una vez identificado el terreno, yo tenga unas referencias de por dónde pueden andar los tiros en cuanto a tensiones admisibles del terreno. Como ya sabéis, suelos orgánicos y rellenos, en esos no cimentaremos nunca. Bueno, si queremos saber cómo se determina la carga de hundimiento, para que las cimentaciones superficiales se comporten satisfactoriamente, tenemos que saber que la cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del suelo que lo soporta. Y no debe soportar un desplazamiento excesivo, es decir, un asentamiento excesivo. Bien, esos son los dos criterios que por carga de hundimiento voy a tener en cuenta. Fundamentalmente el primero. ¿Qué es la falla? Un fallo generalizado o un concepto de general de falla. Pues os lo leo. Si la carga se aplica gradualmente a la cimentación, el asentamiento se incrementará. La variación de la carga por unidad de área, Q, en cierto punto supondrá una falla repentina en el suelo que soporta la cimentación. Y la zona de falla en la que el suelo, en la que se produce esa falla, se extenderá hasta la superficie del terreno. Esto se ve gráficamente en esta diapositiva aquí. Aquí tenemos una falla por corte general, que es esta de aquí, en donde si yo represento en dos ejes la carga que estoy disponiendo con la deformación o asentamiento que se me está produciendo, tengo un incremento de carga con respecto al asentamiento y hay un momento en el que sin soportar más carga se me va a aumentar el asentamiento. Ese es el momento que nosotros llamamos de rotura. Ya no soporto más carga y ese momento se produce cuando se produce o esta superficie de rotura o de falla en el suelo o esta superficie de falla en el suelo. En ese punto todo el suelo desliza y se fisura o falla el suelo. Es un problema de cohesión y de rozamiento. También puede suceder que se te produzca una falla por corte local. Esa falla por corte local, lo que sucede es que se te produce una fisura como esta y tienes una carga de primera falla en donde se produce una sacudida y de repente, sin aumentar la carga, rápidamente la cimentación baja. Vuelves a disponer carga y se te produce otra sacudida. Llamamos carga última cuando esta pendiente ya es muy pronunciada. Es decir, que con muy poca cantidad de carga, de incremento de carga, esta cimentación va a ir bajando muy rápidamente. ¿Me he explicado? ¿Alguna duda a este respecto? Bien, el mismo suceso el mismo comportamiento o un comportamiento similar puede pasar solo con una rotura por punzonamiento, en donde la fisura sea como esta. Y uno puede preguntar, oye, pero ¿cuándo tengo una rotura por corte general, por corte local o por punzonamiento? Bueno, pues hay estudios que lo relacionan con ciertas compacidades. En general, podemos relacionar los tipos de falla de corte general con compacidades altas, de corte local con compacidades medias y de punzonamiento con compacidades bajas de los suelos granulares debajo de la cimentación. Bessig en 1973 generó este gráfico en base a ensayos experimentales en donde planteó dos parámetros fundamentales por los que clasificar o prever qué tipo de falla voy a tener bajo una cimentación. Uno de los parámetros es este de aquí, la relación entre la profundidad del plano de entrega zapata-terreno, que voy a llamar D sub F, con respecto a la base.
este cociente d sub f con respecto de la base es el que está en el eje vertical de esta gráfica. Y por otro lado, la compacidad que está en el eje horizontal. La compacidad en suelos granulares es el grado de compactación que en el campo puede medirse según la compacidad relativa de sub r, definido como Emax menos E partido Emax menos Emin. Emax sería el índice de poros máximo que puedo tener y Emin el índice de poros mínimo que puedo tener en ese suelo, mientras que E es el índice de poros que tengo en ese suelo en concreto. Un suelo determinado yo lo puedo tener con muy pocos poros y la misma cantidad de suelo y la misma muestra de suelo con muchos poros. Bueno, pues Emax y Emin están representando el máximo y el mínimo. La compacidad relativa se puede escribir en tantos por ciento y la descripción es en muy suelto, suelto, medio, denso, muy denso, si va de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 y 80 a 100. Pues dependiendo de ese tanto por ciento, toda esta zona de aquí, es decir, con compacidad baja y relaciones de este cociente también bajos, en esta zona de aquí, pues tengo fallas por corte por funcionamiento. En esta zona de aquí, en donde tengo compacidades medias y profundidades también bajas, o relaciones de este cociente bajos, tengo fallas por corte local. Y solo con compacidades altas y profundidades muy pequeñas tengo fallas por corte general. ¿Me he explicado? En general, ¿qué sucede? Que a priori, cuando uno hace el informe geotécnico, no sabe a qué profundidad o qué tipo de esta relación, el que hace el informe geotécnico a priori no la tiene por qué saber. Entonces, normalmente estamos en esta franja de aquí, cuando dimensionamos por el lado de la seguridad. Para que sepamos más o menos a qué nos referimos con grados de compacidad, tened en cuenta que el SPT, el ensayo que vimos en campo, nos da una relación en suelos granulares de compacidades. Con un golpeo de 10 tenemos un ángulo de rozamiento de 30 y un suelo muy suelto. Con un golpeo de 15 tenemos un ángulo de rozamiento de 32 y un suelo suelto. Entonces, con este suelto sabemos que estamos aquí y por lo tanto sabemos que estamos entre 20 y 40, sabemos que estamos en esta franja de aquí. ¿Me he explicado? Cómo saber la compacidad en base a los ensayos que vimos en campo y que tenéis en el aula digital. Ya guardado y para visionar. Bien. Esto es una comparación entre la compacidad, entre la densidad y S partido B y ensayos experimentales. En principio, también del mismo autor, vemos que hay una relación entre el tipo de rotura y la compacidad y S partido B. No solo de forma clásica, sino de forma experimental. Donde aquí tenemos fallos por corte general, fallos por corte local y corte por funcionamiento. Bien, ¿cómo se modeliza todo esto? Físicamente, este fenómeno físico, ¿cómo lo puedo modelizar? Pues el primero que hizo un modelo fue Terzaghi. La teoría de capacidad de carga de Terzaghi, de una falla por corte general, dice lo siguiente. Bueno, Terzaghi sugirió que para una cimentación corrida, es decir, cuando la relación entre ancho entre longitud de la cimentación tiende a 0, la superficie de falla bajo el suelo, bajo una carga última, puede suponerse así. Y cuando digo así, me refiero a esta superficie de aquí. El efecto del suelo por encima de la cimentación puede también suponerse reemplazado por una sobrecarga equivalente. Lo que plantea Terzaghi es que este suelo de aquí
no lo plantea, no lo plantea en las ecuaciones, sino que lo plantea como una sobrecarga, que lo que está haciendo es aumentar el rozamiento que se produce aquí. Luego está despreciando de alguna manera el rozamiento que se produce en esta zona de la fractura. Es una simplificación por el lado de la seguridad. Y además, Terzaghi plantea que esto es un triángulo, es decir, esto son líneas rectas, esto es una curva o una espiral logarítmica y esto es otra línea recta. Este es el planteamiento de Terzaghi. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Tenemos tres zonas, un triángulo de cargas, una curva espiral logarítmica y dos zonas de Pasive trianguladas de Rankine que son AFH y CEG. Y plantea el terreno que está por encima del nivel de entrega cimentación terreno como una sobrecarga. Y plantea que este ángulo alfa es aproximadamente el ángulo de rozamiento interno del terreno, que es phi. Hace un desarrollo matemático y, analizando el equilibrio, Terzaghi propone esta expresión de la capacidad de carga última en forma de que la carga última es igual a C' por n sub c más Q' por n sub q más un medio de la densidad por B por n sub gamma, donde C' es la cohesión del suelo, gamma es el peso específico del suelo y Q igual a gamma por D sub F. Y donde NE, N sub P, N sub Q y N sub gamma son factores de la capacidad de carga dimensionales que están únicamente en función del ángulo de rozamiento del terreno. Y los factores son estos de aquí. N sub C es la cotangente del ángulo de rozamiento interno multiplicado por esta expresión de aquí, en donde phi es el ángulo de rozamiento interno del terreno. NQ es esta expresión de aquí, que depende también del ángulo de rozamiento interno del terreno. N sub C es también cotangente del ángulo de rozamiento interno por NQ menos 1. Y luego, por último, N gamma es también función del ángulo de rozamiento interno del terreno y de K sub Pi, que es el coeficiente de empuje pasivo. K sub Pi ya sabéis que es tangente cuadrado de 45 más phi medios. O sea que también depende del ángulo de rozamiento interno del terreno. Luego todo esto de aquí depende del ángulo de rozamiento interno del terreno. Luego esta expresión de aquí, ¿de qué depende? De la cohesión, del ángulo de rozamiento interno del terreno y de la densidad. Son los factores que afectan a que, vuelvo atrás, esta curva venza a esta superficie, este asentamiento venza a esta superficie y genera una fractura ahí que movilice toda la cohesión y todo el rozamiento que se puede movilizar en esta superficie de fractura. Vuelvo a repetir, es una simplificación en donde este es un tramo recto y donde aquí no se tiene en cuenta el rozamiento y la cohesión en ese tramo de superficie de falla. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, ¿qué sucede? Que estas expresiones de aquí o uno las mete en una hoja de cálculo o para andar cada día a mirar una zapata qué tensión admisible tiene, pues no es operativo si uno lo tiene que hacer a mano. Luego, los valores del N sub C, N sub Q y N sub gamma están aquí presentes. El resultado de estas expresiones de aquí para diferentes ángulos de rozamiento que van desde 0 a 25 y de 26 a 50, es decir, de 0 a 50 grados tengo el resultado de todas estas expresiones de aquí. ¿Alguna duda? Bien, la teoría de la capacidad de carga de Terzaghi hemos visto que era para una cimentación de una zapata corrida. Ya hemos visto al principio de la clase que era una zapata corrida. ¿De acuerdo? Esto es una zapata corrida.
en donde se nos forma esta superficie de fractura que acabo de comentar. ¿Qué sucede? Que con poco más la capacidad la ecuación de Terzaghi puede modificarse para evaluar una cimentación cuadrada o para evaluar una cimentación circular. Cuando digo una cimentación cuadrada me refiero a una cimentación de una zapata aislada como esta. ¿Me explico? Entonces, para una cimentación circular solo hay que multiplicar por 1,3 el primer término, por 1 el segundo y por 0,4 el tercer término. Y para una cimentación, perdón, para una cuadrada 1,3, 1 y 0,4, y para una cimentación circular 1,3 por 1 y por 0,3 estos términos. En estas ecuaciones B es igual a la dimensión de cada lado de la cimentación o del diámetro de la cimentación. Bien, para la teoría de la capacidad de carga de Terzaghi para la falla de corte local, las expresiones son parecidas, lo que varían n sub c, en vez de ser n sub c pasa a ser n' sub c, n' sub q y n' sub gamma. Y las ecuaciones son similares, con otros factores, y los valores n' se deducen de estas expresiones de aquí, que varían ligeramente y están en esta tabla de aquí. Luego, si quiero saber cuál es la capacidad del terreno para una falla general, según la teoría de Terzaghi, de una cimentación corrida, me tengo que ir a la tabla anterior, y si quiero saber de cargas puntuales, me tengo que ir a esta tabla de aquí. ¿Me he explicado con claridad qué tablas se utilizarían? Bien, una vez que he dimensionado según Terzaghi cuánto aguanta el terreno bajo una cimentación, le aplico un factor de seguridad al hundimiento que puede ser del orden de 3, en el código técnico precisamente para el hundimiento de zapatas superficiales aisladas es 3, y en base a esto puedo hacer un ejercicio que sería el siguiente, basado en un libro que tenéis en la bibliografía de la asignatura, que es Principios de Ingeniería de Cimentación de Brajadas. El ejercicio es el siguiente: una cimentación cuadrada mide en planta 1,5 metros por 1,5 metros, el suelo que la soporta tiene un ángulo de rozamiento interno de phi igual a 20 grados y una cohesión de 15,2 kilonewtons metro cuadrado. La densidad del suelo es de 17,8 kilonewtons metro cúbico. Determine la carga bruta admisible sobre la cimentación con un factor de seguridad de 3. Suponga que la profundidad de superficie de la cimentación es de 1 metro y que ocurre una falla por corte general en el suelo. Tendríamos que aplicar estas tablas de aquí y sacar con la fórmula que tenemos ahí abajo para cimentación cuadrada, que es esta fórmula que ahora estoy marcando con el cursor, si lo veis, esta de aquí, que evaluar cuál es la resistencia del elemento. Para corte general sería esta de aquí, la de arriba, y si quisiese para corte local, que es la siguiente parte del ejercicio, tendría que utilizar la que he marcado antes. Bien, este ejercicio lo tenéis grabado, lo tenéis que ver para el próximo día y se os preguntará sobre él. Bueno, primero preguntaréis las dudas en la próxima clase y a continuación se os preguntará sobre él, sobre este ejercicio y otros vídeos que veréis. Reflexión: atendiendo a lo que se te ha explicado en esta clase, ¿cuál crees que es la aproximación al problema más adecuada? Es decir, ¿tengo que pensar que este elemento va a tener una falla por corte general o una falla por corte local? ¿A qué tengo que atender? Pues tengo que atender a este gráfico de aquí. ¿Dónde voy a estar de este gráfico? Con los datos que tengo del terreno, ¿dónde voy a estar cuando hablo de este gráfico de aquí? Vale. Por lo tanto, deseo que veáis el vídeo, que veáis cómo se dimensiona la carga última por falla general o por falla local
Y luego, a partir de ahí, que sepáis que esta es una muy buena aproximación al comportamiento. También tenemos la ecuación general de capacidad de carga de Meyerhof. Resulta que en el código técnico no se utiliza la formulación de Terzaghi, sino una un poco más evolucionada, que es la de Meyerhof. En general, la formulación es muy parecida. Pero bueno, las ecuaciones de capacidad de carga última presentadas en las ecuaciones de Terzaghi son únicamente para cimentaciones continuas cuadradas y circulares. Estas no se aplican en el caso de cimentaciones rectangulares, donde la relación base largo de la cimentación es diferente a infinito o a 1. Además, las ecuaciones no toman en cuenta la resistencia cortante a lo largo de la superficie de falla en el suelo que está por encima del nivel de desplante de la cimentación. Es decir, como os he comentado antes, en Terzaghi, esa zona de rotura que os marcaba entrepuntada, esta de aquí, que está con línea discontinua, esa Terzaghi no la tenía en cuenta, y la ecuación general de Meyerhof sí que la tiene en cuenta. Luego, además, la carga sobre la cimentación puede estar inclinada en la ecuación general de Meyerhof, y para tomar en cuenta todas estas deficiencias, Meyerhof en 1963 sugirió la siguiente forma de la ecuación general de la capacidad de carga, que es la ecuación que aparece en el CTE. La representación de Terzaghi es relativamente conservadora y es adecuada para evaluar también la capacidad de carga. En esta asignatura, por simplicidad, vamos a usar la de Terzaghi, pero que sepáis que la forma de utilizarlo es prácticamente muy similar. Lo que pasa es que hay una serie de factores de forma, unos factores de forma, las F's, que van a ir multiplicando C y N. Es decir, la ecuación de Terzaghi era este tramo de aquí, este tramo de aquí y este tramo de aquí, y luego tienes factores que te van corrigiendo la ecuación de Terzaghi, que son estos factores de aquí, que tienen en cuenta la forma, la profundidad, la inclinación de la carga y la capacidad de carga. Bueno, no, los de capacidad de carga ya aparecían, disculpad. Entonces, resulta que la ecuación de Meyerhof también contempla que la superficie de rotura es una curva logarítmica ya justo debajo de la bueno, no, el ángulo que tenemos justo debajo de la zapata, aquí no es el mismo en la ecuación de Meyerhof. Esta es una aproximación, en la de Meyerhof está un poco más apurado, pero en cualquier caso el fenómeno físico que hay detrás es bastante parecido. Entonces, que sepáis que la ecuación de Meyerhof la tenéis aquí toda resumida, con los factores de forma, los factores de profundidad y los factores de inclinación. ¿Qué es un factor de inclinación? Pues en una zapata como esta, si yo tengo un axil y un cortante, la inclinación es esto. El vector final que solicita la zapata tiene cierta inclinación, y lo que nos permite la ecuación de Meyerhof es tener en cuenta eso. También nos permite tener en cuenta que esta zapata sea más larga que ancha, que sea una zapata con esta proporción. También nos permite tener en cuenta ese trozo de la curva que aquí no se tenía en cuenta. Este trozo. Luego, la ecuación de Terzaghi está un poco más por el lado de la seguridad. En ese caso, solo en ese sentido. También hay métodos simplificados para determinar la presión vertical admisible de servicio en suelos granulares. Resulta que uno puede hacer las ecuaciones de Meyerhof o las ecuaciones de Terzaghi para saber la carga de hundimiento, o puede coger el NSPT y hacer una aproximación según el código técnico. Cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal, pendiente inferior a 10%, la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones sea menor del 10%, es decir, esto que os acabo de decir, que el cortante sea menos de un 10% del axil, y se admita una producción de asientos de hasta 25 milímetros, la presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo NSPT obtenido en el ensayo SPT.
Para una base menor de 1,2 metros, una base de la zapata, la tensión admisible será fruto de esta expresión. Sin embargo, para una base mayor a 1,2 metros, será fruto de esta expresión, que depende de el número, la base, el golpeo, y ST, que es el asiento total admisible en milímetros. Si os fijáis, este asiento total admisible en milímetros en la fórmula de Terzaghi no aparece, en la fórmula de Meyerhoff no aparece, el asentamiento se evalúa por otra parte. En esta asignatura, ¿qué hacemos? En esta asignatura evaluamos el asentamiento y evaluamos la carga última de hundimiento. Y con eso evaluamos lo que llamamos el estado límite último, entre comillas, y el estado límite de servicio. Con el ejercicio de la semana pasada planteasteis cuánto se puede deformar esa zapata, o evaluabais cuánto se deformaba el suelo de debajo de la zapata, cuánto asentamiento había, y con los ejercicios de esta semana evaluaréis cuánto puede llegar a soportar el terreno debajo de la zapata antes de soportar o sufrir una falla general por corte general o una falla por corte local. Se os plantea un ejemplo para que hagáis en casa. En base al método simplificado de la CTE, evalúa de forma crítica la carga admisible de alguno de los informes geotécnicos que tienes a disposición en el campus STENS, en base a los valores SPT o equivalentes del ensayo de penetración superpesada obtenidas en los ensayos de campo. Bien, ¿cuáles son los ensayos o los informes geotécnicos que yo puedo analizar según esto? Pues obviamente los que se refieren a suelos granulares, es decir, arenas y gravas, el informe de arenas y el de gravas. El de rocas no, el de margas tampoco, o arcillas tampoco, y el de limos tampoco. ¿De acuerdo? Con los de gravas y arenas puedo utilizar esta simplificación y comparar lo que me está dando el informe geotécnico con lo que, según su golpeo, y con lo que me dice el código técnico según ese golpeo. De tal forma que yo estoy evaluando de forma crítica un informe geotécnico. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Vamos a clasificar las zapatas aisladas. Pero vamos a clasificarlas como elementos estructurales. Porque podemos decir que una zapata es rígida y flexible como elemento estructural y podemos decir que una zapata es rígida y flexible con respecto a su comportamiento con respecto al terreno. Vamos a ver. Y esto lía mucho porque se utiliza la misma nomenclatura, rígida y flexible, pero atiende a dos cuestiones diferentes. Toda la teoría que habéis dado en estructuras 1, en estructuras 2 y en estructuras 3 atiende a las hipótesis de Navier y Bernoulli de barras. ¿De acuerdo? Exceptuando el teorema de los modelos de bielas y tirantes de estructuras 3. ¿Eso qué significa? Que las secciones permanecen perpendiculares y rectas después de la deformación, perpendiculares a la fibra neutra y rectas después de la deformación. ¿Eso cuándo sucede? Cuando tengo una barra. ¿Una barra qué es? Pues una barra es un elemento Una buena definición de una barra es aquel elemento cuya una de sus dimensiones es mucho mayor que las otras dos. Esto es una barra. Y toda la teoría de Navier y Bernoulli está basada en barras. Entonces, cuando analizamos una barra flexión, tenemos que tener en cuenta que más o menos esa barra tiene que ser del orden, pues C tiene que ser más o menos 2 veces o 2 veces y media A, y C tiene que ser 2 veces o 2 veces y media B. Entonces, si se comporta como una barra, entonces se comporta como algo en lo que yo puedo analizar su flexión, porque una de sus dimensiones es mucho menor que las otras dos. En este sentido, esta hoja no se comporta como una barra, no puedo analizar su flexión con las hipótesis de Navier y Bernoulli. Bien, pues esto es lo que nos dice su rigidez como elemento estructural. Y la EHE es lo que nos delimita. La EHE del 2008
entiende que hay dos tipos de zapatas, las rígidas y las flexibles. ¿Cuáles son las rígidas? Las que no son como una barra. ¿Cuáles son las flexibles? Las que son como una barra. Y dice lo siguiente, una zapata como esta es rígida. Una zapata como esta, en donde ya el vuelo entendiendo el vuelo como esta dimensión de aquí y esto es el canto, donde el vuelo es mayor que 2 veces el canto. ¿Por qué? Pues porque esto ya se empieza a comportar como una barra. Entonces esta es flexible, pero flexible atendiendo a su carácter estructural. ¿Cómo voy a evaluar internamente los armados de esta zapata? Pues utilizaré un método para evaluar el armado si es rígida y otro método para evaluar su armado si es flexible. Si es rígida, lo haré mediante el método de bielas y tirantes que ya conocéis de estructuras 3, en donde aquí tengo una biela, 2 bielas y aquí tengo un tirante. Si es flexible, lo evaluaré con el método que también conocéis de estructuras 3, pero pensando que esto es una barra y haciendo la sección de esto como una barra y evaluando que aquí tengo, imaginaos, ahora me lo invento, no tiene por qué ser que el terreno conteste a la zapata con una carga uniforme, pero aquí si tuviese una carga uniforme, mi diagrama de momentos haría una cosa así. Y tendría que evaluar el momento máximo que tengo aquí, si el armado correspondiente, este armado, me aguanta ese momento máximo. ¿Me he explicado? Porque tengo en realidad una barra, como 2 barras en voladizo. Este diagrama de momentos es de una barra en voladizo hacia allí y una barra en voladizo hacia allí. Y entonces la EH se preocupa del armado de la barra, de la zapata como elemento estructural. Y me dice, oiga usted, considéremela rígida si es un elemento, un mazacote en el que no puedo aplicar la teoría de Navier y Bernoulli. Y considéremela flexible si puedo aplicar la teoría de Navier y Bernoulli, por lo tanto que tenga una proporción de doble cuadrado en el vuelo de la zapata. O más. ¿Me he explicado? ¿Sí? Entonces la zapata como elemento estructural puede ser rígida o flexible. ¿Por qué? Pues puede ser rígida o flexible porque me adecuaré a los modelos de bielas y tirantes por ser una zona de discontinuidad o a un comportamiento de barra. ¿Dudas hasta aquí? Pero resulta que la zapata también puede ser rígida o flexible respecto al comportamiento que tiene con respecto al terreno. Y eso me lo dice el código técnico de edificación, pero no me lo dice la EH. ¿Y qué quiere decir que se comporte de forma rígida o flexible con respecto al terreno? Pues fijaos, si yo tengo un terreno, una zapata como esta, relativamente alargada, da igual. Resulta que según la rigidez del terreno, su respuesta a los empujes verticales, esta zapata y esta misma zapata, sobre 2 terrenos diferentes con la misma carga, puede ser que el terreno se deforme todo hacia abajo o de forma uniforme y por tanto me genere unas tensiones de respuesta uniformes. Pero también puede ser que me genere unas tensiones de respuesta como estas. Porque el terreno y la zapata se deforman mucho, el terreno se deforma mucho, la zapata también, y las tensiones que se me producen en la interfaz o en la entrega entre el terreno y la zapata no sean uniformes. A esto lo llamo cimentación flexible
Y a esto lo llamo comportamiento de cimentación rígido. Pero esto es según el análisis del código técnico de edificación que evalúa la interacción estructura-suelo o suelo-estructura. ¿Me he explicado? Entonces, puede ser rígida o flexible como elemento estructural per se, o puede ser rígida o flexible según su interacción con el terreno. ¿Cuándo será rígida o flexible? Bueno, el criterio de rigidez para cimentaciones directas es el siguiente. Se podrá considerar que una zapata aislada es rígida, concepto de rigidez relativa, cuando a efectos de cálculo la distribución de presiones a la que dé lugar sobre el terreno pueda considerarse lineal, es decir, esta es rígida. Ya sea así o sea así porque la carga está descentrada. Esta es rígida. A efectos prácticos se considera aceptable la hipótesis de rigidez relativa cuando V sea menor o igual que pi cuartos de la raíz cuarta de 4 veces E sub c por I sub c partido B y multiplicando a K sub SB, donde V es el vuelo de la zapata en una dirección, lo tenéis aquí, E sub c es el módulo de formación del material de la zapata, usualmente hormigón armado, y luego I sub c es el momento de inercia de la sección de la zapata perpendicular a la dirección del vuelo, es decir, la inercia de este rectángulo de aquí, esta sección de aquí, B, el ancho de la zapata en la dirección perpendicular al vuelo, es decir, esta B de aquí, que ya la tenéis aquí marcada, y K sub SB, el módulo de balasto de cálculo representativo de las dimensiones de ese cimiento. Ya hemos hablado del módulo del coeficiente de balasto, pero hoy supongo que no, hablaremos un poco más. ¿Se ha entendido? Entonces, si os fijáis en esta formulación, lo que me está diciendo son unas relaciones de rigideces entre la rigidez de la zapata y la rigidez del terreno. Si yo tengo un terreno muy blando, pero la zapata es un mazacote como este, la respuesta del terreno va a ser lineal, porque toda la zapata o toda la cimentación va a bajar por igual. Me explico. Si yo me pongo encima de unos esquís, y los esquís son muy blandos, la zona que está justo debajo de mis pies se va a hundir más que la zona que está en la puntera o en el talón de los esquís. Y voy a tener unas deformaciones como estas. Luego, si tengo unas deformaciones como estas, es que las tensiones que están soportando la nieve, que se comporta igual en la puntera que debajo del esquí que en el talón, es que tengo más tensiones aquí que aquí. Si este soy yo, con mis esquís. Luego, mi régimen de tensiones y mi régimen de deformaciones es cualitativamente similar. Este sería mi régimen de tensiones. ¿Me explico? ¿Y eso a qué se debe? A que la relación entre la rigidez del esquí y la de la nieve permite estas tensiones. Pero si en vez de encima de un esquí me pongo encima de un tablón de madera, ¿qué va a pasar? Pues yo tendré un tablón de madera y todo el tablón de madera bajará por igual. ¿Por qué? Porque la rigidez del tablón de madera con respecto a la nieve es mucho mayor. ¿Me he explicado? Bien, pues eso, ¿en qué nos influye? Pues nos influye en que resulta que, bueno, aquí puede ser que en una zapata aislada uno pueda decir, bueno, pero me puedes hacer una simplificación que vaya por el lado de la seguridad en todos los casos. Pero lo que es seguro es que en una cimentación como una viga flotante o una losa, dependiendo de cómo es la interacción entre el terreno y la cimentación, yo puedo tener un estado de tensiones como este o puedo tener un estado de tensiones como este, uniforme. Lo puedo exagerar mucho más, puede llegar a hacer así. Perdón. ¿Y eso qué significa? Si tengo un diagrama como el azul, tendré más momento flector.
el diagrama de momentos flectores hará una cosa así. Con el diagrama azul, los momentos flectores serán más grandes que con el diagrama, y luego necesitaré más armado. ¿Me explico? Luego, dependiendo de esa interacción suelo-estructura, en cimentaciones flexibles me va a cambiar el armado, en cimentaciones rígidas no. En cimentaciones que se comporten de forma rígida con respecto al terreno, no me va a cambiar el armado, pero en cimentaciones flexibles, dependiendo de esa interacción, me puede cambiar. Esto lo veremos en prácticas de cómo se calcula una cimentación flexible de una viga flotante y una losa de hormigón de cimentación. ¿De acuerdo? Pero lo que hay que evaluar es primero si es flexible o no, porque si no es flexible me ahorro todo esto. Si no se comporta el suelo de forma flexible con respecto a mi cimentación, puedo suponer planos en la tensión debajo de la cimentación, lo cual simplifica mucho el problema. En todo esto entra el módulo de formación de los suelos, y yo solo tengo un valor que suele ser el de la placa de carga para un terreno determinado que sale de la bibliografía. A ese valor lo suelo llamar K sub S1, que es el valor del módulo de balasto para una placa de 30 por 30 centímetros o de 0,3 por 0,3 metros. Pues resulta que si quiero saber qué coeficiente de balasto tiene una zapata de 1,5 por 1,5, tengo que utilizar esta formulación de aquí, donde B es la base en metros. Si fuese en milímetros sería la misma formulación, pero aquí habría un 300 y la base sería en milímetros. Esto es si el suelo es granular. Si el suelo es cohesivo, se tiene que multiplicar K sub S1 por este valor de aquí. ¿Alguna duda? El código técnico da esta formulación de aquí para pasar de suelo cohesivo a una zapata que no es de 30 por 30. ¿Dudas, ruegos, preguntas sobre el tema? Módulos de deformaciones elásticas o coeficientes de balasto de diferentes suelos. Pues tenemos mucha bibliografía al respecto. De hecho, en los informes geotécnicos no se hacen ensayos muchas veces de placa de carga, y lo que nos dan es una identificación del terreno, y en base a esa identificación del terreno el técnico acude a bibliografía y nos da unos módulos de balasto que suele sacar últimamente ya del código técnico de edificación, que tiene ya tabulado, dependiendo del terreno, unos coeficientes de balasto. Y daos cuenta que da valores, una horquilla de valores, no te da un valor exacto. Y daos cuenta que, puesto que de eso depende el armado, lo que se hace para dimensionar muchas veces es coger ese coeficiente de balasto, se multiplica por 10 y se hacen los cálculos. Se divide por 10 y se hacen los cálculos. Y se hace una cimentación que aguante, que su armado soporte las características o las tensiones del terreno para un coeficiente de balasto multiplicado por 10 y ese mismo coeficiente de balasto dividido entre 10. De tal forma que, por irregular que sea mi terreno, mi cimentación estructuralmente va a funcionar. Ojo, 10, Estoy hablando de que estoy atendiendo a dos rangos diferentes, a una diferencia de rangos, dividido entre 10 y multiplicado por 10. Otro ejemplo es que una zapata, y esto es un ejemplo de zapata aislada. Una zapata que soporta un pilar centrado de 30 por 30 y dimensiones de 2 por 2 por 0,5 está sobre unas gravas y mezclas de grava y arena, medianamente densas o densas. Tabla D25 del documento básico de seguridad estructural de cimentaciones, con una tensión admisible de trabajo según el estudio geotécnico de 2,6 kilos centímetro cuadrado. Evalúa, atendiendo al módulo de balasto establecido en la tabla de 28 del documento básico de edificación de seguridad estructural de cimentaciones, si esta cimentación se comporta de forma rígida con respecto al terreno, supón que el hormigón es HA25. Bueno, pues mirad, los datos son los siguientes. El vuelo de esa zapata, que hace 2 por 2 por 0,5, pues será 2 menos la dimensión del pilar partido 2. Esto es el vuelo.
esta es la dimensión del pilar, 2, menos este valor de aquí, y dividido entre 2 me da este vuelo de aquí, que es 0,85. El módulo de elasticidad, cojo el módulo de elasticidad secante de la EHE, es decir, si esto es el diagrama tensión de formación del hormigón, que hace una cosa así, pues coge este de aquí. Este valor de aquí es el de la antigua EHE, pero es igual de válido para hormigones de menos de 40 megapascales de resistencia a compresión, o de menos de 50 megapascales de resistencia a compresión. Luego este es el secante, tengo el tangente y cojo el secante, por el lado de la seguridad, que para un hormigón de 25 megapascales, cojo la resistencia media, que es 25 más 8, 33, hago la raíz cúbica y lo multiplico por 8.500 y me sale 27.264 newtons milímetro cuadrado. En kilonewtons metro cuadrado es 27.264.000. La inercia de esta sección de aquí es la base, que es esta base de aquí, 2 metros, por el canto, que es 0,5 al cubo, partido por 12. Y la base es 2 metros. El coeficiente K sub SB para un terreno granular, según el apartado E5 del documento básico de la seguridad estructural, es este de aquí. Fijaos, 120.000 kilonewtons metro cúbico, porque el terreno son unas gravas y mezclas de grava y arena, medianamente densas. Bueno, pues me voy aquí, grava medianamente densa, y tengo este de aquí. Esta de aquí, que es 120.000. Me voy a la tabla correspondiente del código técnico y saco que es 120.000 kilonewtons. Luego lo multiplico por 2 más 0,3 partido 2 por 2 para pasarlo a el módulo de balasto de esa zapata de 2 por 2, porque el módulo de balasto que me da es de una zapata o una placa de carga de 30 por 30. Y me sale este módulo de balasto. Luego V, que es igual a 0,85, tiene que ser menor o igual a este valor de aquí, que es 1,816 metros. Luego, ¿qué sucede? Que esta zapata se comporta de forma rígida con respecto al terreno. Luego las tensiones que están debajo de la zapata las puedo simplificar con un plano. Y esto sucede casi siempre, es decir, cuando la zapata es rígida, a nivel estructural, normalmente siempre se comportará de forma rígida con respecto al terreno. ¿Vale? Y si la zapata es flexible, a nivel estructural, puede ser que se comporte así, pero también muchas veces se comporta así. ¿Me he explicado? En general, una zapata rígida a nivel estructural se comporta rígida con respecto al terreno. ¿Qué es lo que viene a decir la siguiente diapositiva? Si es rígida según la HE, se comporta de forma rígida. Normalmente, si cumple esto de aquí. Como os he comentado, lo único que varía en cuanto a que sea rígida o flexible según la EHE es el método de cálculo. Si es rígida, bielas y tirantes, y si es flexible, teoría general de la flexión. Se utiliza la teoría general de la flexión. Bien, análisis de una zapata aislada, interacción con el terreno según el Código Técnico de Edificación, documento básico de seguridad estructural de cimentaciones. ¿Cómo son las tensiones bajo la zapata? Y esto tenéis un vídeo magnífico de cómo se comportan las tensiones debajo de la zapata si la zapata es rígida con respecto al terreno y si está dentro del núcleo central. ¿Sabéis lo que es el núcleo central? Lo habéis dado en estructuras 3, pero solo os lo recuerdo. El núcleo central es ese lugar geométrico donde si yo aplico una carga solo voy a tener compresiones en toda la sección. Os recuerdo que imaginaos que yo tengo en planta esta sección de aquí y la pongo de perfil y la pongo así, ¿de acuerdo? O un diferencial así. Si yo a esta zapata o a esta sección le aplico una carga justo a 1/3 de su altura, ¿qué me va a suceder?
que las tensiones que voy a tener debajo de ese tercio de su altura, la única forma que sea plano y triangular es que sea un triángulo. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de un triángulo precisamente está a un tercio de esa altura. Luego, esta reacción y esta acción son equivalentes. ¿Me seguís? ¿Sí? Luego, si hago lo mismo en el otro lado, pues tendré estas reacciones de aquí. Entonces, en este eje, a un tercio y a un tercio, todo esto puedo decir que está dentro del núcleo central. Si pusiese la carga aquí, ya intentaría tener tracciones en esta cara de aquí. ¿Lo veis o no? Pero eso no sucede. No sucede porque, en una zapata no sucede porque cuando tú hormigonas contra el terreno, por mucho que hormigones contra el terreno, cuando la zapata gira, no tira del terreno. Aquí no se producen tracciones. ¿Me explico? Entonces, siempre que esté dentro del núcleo central, puedo tener una carga como esta, que tendrá unas tensiones como estas. La forma de evaluar las tensiones es esta de aquí, que es la de la fórmula de Navier. Ya sabéis todos cuál es la fórmula de Navier. Es igual, sigma, que es la tensión normal, es igual al axil partido el área, más menos el módulo resistente en un sentido partido el momento en un sentido partido el módulo resistente, más menos el momento en el otro sentido partido el módulo resistente en el otro sentido. Esto lo habéis visto en estructuras 1, lo habéis visto en estructuras 2 para los perfiles y en estructuras 3 para para hormigón macizo también se puede utilizar. Pero ¿qué pasa? Que si estoy fuera del núcleo central no puedo evaluar las tensiones así. Tengo que evaluar dónde está la carga descentrada y plantear un triángulo que se equilibre con esa carga de ahí, un triángulo de tensiones, en donde mi tensión máxima siempre estará en el extremo, cogeré esta distancia, la multiplicaré por 2 y este será la zona de trabajo real donde tenga mi zapata. Esto lo veremos específicamente en laboratorio y lo veréis en ejercicios, también en casa. Pero así se saca las tensiones debajo de una zapata. Luego, si yo tengo una zapata como esta y analizo el plano que tengo debajo de la zapata y tengo la carga que viene a parar aquí, resulta que cogeré esta distancia de aquí, la multiplicaré por 2 y esta será mi superficie útil. ¿Y cómo se comportará la superficie útil de zapata? Pues aquí tendré la tensión máxima en el extremo y aquí tendré la tensión mínima, que es 0. Este volumen de tensiones tiene que ser igual a esta fuerza de aquí. Luego es muy fácil sacar la tensión máxima. ¿Cuánto vale la tensión máxima? Con una carga descentrada, pues estará descentrada con respecto al eje medio, sabré qué posición tiene. ¿Y cómo sé cuánto está descentrada? Porque esa carga, en general, será fruto de un axil y un momento flector. Ese axil y ese momento flector me generan lo que llamamos una excentricidad. Este axil y este momento flector es lo mismo que descentrar la carga, una excentricidad E que vale m partido por n. Y esto es muy importante, se os ha repetido muchas veces a lo largo de la carrera, pero es muy importante que yo coja y este borrador que tiene una esponja debajo, es lo mismo que yo intente girar el borrador y lo cargue a la vez que, bueno, este no se nota mucho, que aplique la carga aquí. Puede llegar a un punto fuera del tercio central, que estoy fuera del núcleo central, que el borrador se levante por aquí. ¿Por qué? Porque está sucediendo esto de aquí. Si la respuesta de la esponja es elástica lineal, me está sucediendo esto de aquí. Hay un punto en el que si yo aplico la carga tan separada del núcleo central que se me va a levantar la punta de la zapata, entendiendo el borrador como una zapata. ¿Me he explicado? Eso es si tengo una zapata aislada y la interacción con el terreno es rígida. Otra propuesta es que sea rígido plástico el comportamiento del terreno, que es una simplificación muy adecuada porque el terreno, sobre todo los cohesivos, se comportan así. ¿Y qué dice esa simplificación? Que si yo tengo una zapata, un plano de zapata como esto,
interacción, la entrega entre la zapata y el suelo es esta, y tengo una carga descéntrica a este punto de aquí, pues lo que dice el código técnico es que yo coja esta distancia, la multiplique por 2 y esta sea mi área de comportamiento del terreno, y que el terreno además se comporte de forma uniforme, que sus tensiones sean iguales en toda su superficie. Eso quiere decir que el diagrama de tensión de formación del terreno hace así, pam, pam, rígido y luego es plástico, tensión de formación. Y la única forma de equilibrio de un terreno de este estilo, que se comporte de esta forma, es esta, donde el volumen de tensiones de debajo tiene su centro de gravedad justo enfrentado con la acción que está solicitando este terreno. Y la única forma en donde eso se produzca es que este paralelepípedo tenga su centro de gravedad justo debajo. Por eso multiplicamos esta distancia por 2. Esta la ponemos igual aquí, para que su centro de gravedad esté justo encima. Esto lo reforzaremos con un vídeo de ejercicios en donde utilizaréis estos tipos de comportamiento. El comportamiento elástico del terreno cuando está dentro del núcleo central, elástico del terreno cuando está fuera del núcleo central y plástico del terreno. Porque plástico del terreno siempre es lo mismo. Si tengo excentricidad en los dos sentidos, y esto estoy en planta, si tengo excentricidad en este sentido y en este sentido, por lo que mi punto de aplicación de la carga está aquí, cojo esta distancia, la multiplico por 2 y cojo esta distancia y la multiplico por 2. Y el área efectiva de mi zapata es esta de aquí. Para cimentaciones flexibles se debe realizar un análisis de deformaciones y esto a mano es relativamente complicado, por lo que lo vamos a hacer con dos programas de ordenador diferentes para que probéis dos cosas diferentes, con el Wineva para vigas de cimentación y con el Zipe para losas de cimentación. Esta es la diapositiva que habla del núcleo central y núcleo límite. Este es el núcleo central de estructuras 3, porque me suele pasar que llego a este punto y un alumno dice, no, yo el núcleo central no lo he visto. Y yo le digo, sí que lo has visto, otra cosa es que te acuerdes. Pero para cursar esta asignatura tienes que haber cursado estructuras 3, que es del cuatrimestre anterior, luego tienes que haber visto esta diapositiva en algún momento. Núcleo central, que como veis es en este eje, aquí hay un tercio, aquí hay otro tercio, aquí hay otro tercio, y en este eje, aquí hay un tercio, aquí hay otro tercio, y aquí hay otro tercio. Y el núcleo central es ese rombo rayado que tenéis en medio. Aquí en esta diapositiva se presenta el análisis de una zapata rígida aislada y la interacción con el terreno según el Código Técnico de Edificación, Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimentaciones, si la resultante está dentro del núcleo central. Bien, si la carga está centrada, la tensión media del terreno es fácil, porque es el axil partido una dimensión y la otra dimensión de la zapata. Y esa tensión tiene que ser menor que la tensión admisible. Si la zapata está descentrada, tengo que utilizar esta fórmula y esta fórmula de aquí. Esta es la de Navier, ya todo el mundo la ve. Cuando la ve, independientemente de los parámetros que salga, ya la identifica. Axil partido área, más momento partido módulo resistente, que el 6 pasa multiplicando, más momento en otro sentido, partido módulo resistente en el otro sentido, que el 6 pasa multiplicando. Todo el mundo ve la fórmula de Navier rápidamente, y lo que viene a decir toda esta diapositiva es que cuando tengo una zapata que tengo un axil y un momento, donde tengo el momento y el axil, esto viene a ser equivalente a tener un axil descentrado con una excentricidad E. Eso supone, ahora lo he exagerado mucho, ahora no me cabe dentro del núcleo central, pero haré la zapata más grande para que me quepa dentro del núcleo central, me entre dentro del núcleo central. Esto supone que tengo un comportamiento como este. ¿Y qué nos dice la forma clásica de ver si las tensiones del terreno, si supero las tensiones admisibles del terreno o no? Pues mirad, lo primero que evalúo es que la tensión media, que es este valor de aquí, esté por debajo de la tensión admisible. Y que la tensión máxima, que es este valor de aquí, con el más y con el más, esté por debajo de
esto tiene que ser menor o igual que 1,25 veces la tensión admisible. Y esto menor que la tensión admisible. Si se cumplen estos dos a la vez, resulta que esta zapata funciona con el terreno que estoy analizando. ¿Ha quedado claro cómo se dimensiona una zapata o cómo se comprueba que no estoy superando la tensión de trabajo del terreno? Bien, el enfoque del código técnico de edificación, esto es cuando está dentro del núcleo central. Cuando está fuera del núcleo central se hace así. Cuando está fuera del núcleo central, ¿qué hago? Bueno, pues repito, ya lo he dicho antes, imaginaos una zapata que tiene su resultante aquí. Puedo utilizar esa formulación, que esa formulación lo que viene a hacer es decir, bueno, yo tengo una excentricidad que llamo E, esto es A sub 1 medios menos E, siendo esto A sub 1, y luego si multiplico A sub 1 medios menos E por 3, es decir, esta distancia más esta distancia más esta distancia, que esta distancia de aquí la voy a llamar 3 veces A sub 1 medios menos E, este es mi volumen de tensiones. Y digo volumen porque está la proyección. En realidad esto sería, si lo dibujo desde abajo, la zapata tendría unas tensiones como estas. No sé si se entiende la fuga. Sí. Que van creciendo las tensiones. Vamos a respetar las fugas en la medida de lo posible. Y luego sacar esta tensión máxima es igualar este volumen de aquí, que este volumen de aquí es la base B sub 1 por 3 veces A sub 1 partido 2 menos E por la tensión máxima y todo dividido entre 2 es este volumen de aquí. ¿Por qué esto por esto dividido entre 2? Esto de aquí que estoy rodeando es el área de este triángulo de aquí. Multiplicado por esta dimensión de aquí me da el volumen. Perdón, lo he hecho mal. Esto de aquí, repito, esto que estoy rodeando ahora es esta sección de aquí. Tensión máxima por esta distancia de aquí dividido entre 2 me da este área de aquí, multiplicado por esta distancia de aquí me da el volumen. Y este volumen tiene que ser menor o igual a la resultante, o tiene que ser igual a la resultante. Perdón, tiene que ser igual a la resultante. Con esto despejo cuánto es la tensión máxima. Me puedo aprender la fórmula, que sería esta de aquí, o puedo entenderlo y siempre me acordaré en el examen, que es coger esta distancia, multiplicarla por 2 y sacar el volumen y igualar ese volumen al axil que tengo descentrado y ya está. ¿Se ha entendido? No os preocupéis mucho en tomar nota porque lo tenéis en los vídeos y en los vídeos ya lo veréis. Del mismo modo, si considero un comportamiento rígido plástico del terreno, tengo que hacer lo mismo pero todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque en vez de coger y tener que igualarlo a un comportamiento de un triángulo extruido, lo tengo que igualar a un comportamiento de un rectángulo extruido. Si el comportamiento es rígido plástico, esto es rígido plástico y este de aquí que he explicado hasta ahora del terreno era elástico, cojo esta distancia, la multiplico por 2 y este volumen de tensiones, que si lo extruyo sería este volumen de tensiones de aquí, y este axil lo tengo justo aquí en el centro, es el volumen de tensiones, esto me cae justo en el centro de gravedad, este volumen de tensiones es igual a esta carga aquí. Luego para sacar la tensión máxima tengo que 2 veces A sub 1
partido 2 menos E, que es esta distancia de aquí multiplicada por 2, multiplicada por la base, que es esta distancia de aquí, B sub 1, y todo multiplicado por la tensión máxima o media, que es la misma en este caso, todo multiplicado por este valor de aquí, tiene que ser igual al axil descentrado. Y con eso saco la tensión máxima. Despejo la tensión máxima y la saco. Luego, ¿vuelve a ser lo mismo? Puedo o acordarme de esta fórmula de aquí, en donde B' y L' son la base y la longitud efectiva. Pero bueno, el dibujo se explica muy bien. El dibujo del código técnico también se explica muy bien. Me dice, bueno, tú tienes este axil descentrado aquí y te dice, bueno, coge esta distancia, la multiplicas por 2 y coge esta distancia en el otro eje si tienes excentricidad en los dos ejes y la multiplicas por 2. Esta es tu superficie de trabajo de la zapata y va a tener una tensión uniforme. Luego es muy fácil sacar esa tensión uniforme. ¿Alguna duda? Borro y continúo. Bien, aquí es más de lo mismo, esto ya lo he explicado aquí, lo tenéis en diapositivas por si alguien quiere apuntarse la formulación, pero bueno, es el mismo concepto, excentricidad, 3 veces esta distancia y la formulación correspondiente. Y luego, análisis de una zapata rígida aislada, dimensionado de la zapata según la EH. Bueno, según la EH ya se plantea, la EH plantea este gráfico, y en la EH 2008 también, que el comportamiento del terreno es lineal, es elástico lineal, es elástico, no es rígido plástico, no es como dice el código técnico. Luego ahí tenemos un enfrentamiento de consideraciones de comportamientos. Para dimensionar el armado de la zapata, la EH sugiere este comportamiento. Sin embargo, en el ejercicio que tenéis colgado, que es el 9.1, que sale del libro de Rivas y Cladera del 2013, en el libro solo aparece el enfoque de la EH, sin embargo, en el vídeo del ejercicio aparece el enfoque de la EH y el enfoque del código técnico. El código técnico lo que diría es que si usted tiene una excentricidad que te hace que la carga esté aquí, pues tu bloque de tensiones debajo de la zapata es una cosa así. Luego, aquí tienes R sub 2D, que es muy fácil de sacar, y aquí tienes R sub 1D, que también es muy fácil de sacar. Simplifica mucho el cálculo de una zapata y del armado de una zapata utilizar un bloque rectangular y no trapezoidal. Si tienes un bloque trapezoidal, pues bueno, muy sencillo. Divides la zapata en dos a partir del eje del pilar y a R sub 1D está colocado a una distancia que es sub 1, que se puede sacar gracias a conocer el centro de gravedad de un trapecio, y X sub 2D igual. Entonces con esta R1D aquí plantea uno el equilibrio en este nudo de aquí y sabe que R1D, hago un zoom, R1D, que es el volumen de todas estas tensiones extruidas hacia allí, pues tengo una tracción y una compresión, que es la biela comprimida, y esto tiene que estar en equilibrio. Esta biela comprimida es esta biela comprimida de aquí, esto es la tracción de aquí, y esto tiene que estar en equilibrio. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Estructuras 1 puro y duro. Pues con esto saco el valor de esta tracción de aquí, que por equilibrio para una zapata centrada es este valor de aquí. Y los valores de R1D los puedo evaluar con esta formulación. Puedo o aprenderme las formulaciones o entender el ejercicio, en cuyo caso, si entiendo el ejercicio, no tengo por qué aprenderme las formulaciones, porque ya las voy sacando por el camino, voy planteando ecuaciones incógnitas según lo entienda. Si está la zapata... Entonces, normalmente para predimensionar una zapata lo que hacemos es, no tenemos en cuenta los momentos flectores y predimensionamos como si fuera solo una zapata con axil. Calculamos el área ¿cómo calculamos la sección de la zapata o la superficie de la zapata? Pues lo que hacemos es decir, bueno, el axil se va a ir en todas partes por igual, porque supongo que es una zapata centrada. Luego este volumen de presiones tiene que ser igual al axil. ¿Qué hago?
Pues si el axil es igual a A por B por sigma, y sé que A y B son iguales, es decir, L cuadrado por sigma, solo lo único que hago es decir, bueno, pues yo quiero saber cuánto vale L, será el axil partido sigma, la raíz cuadrada de esto. Es la primera aproximación, el axil partido de la tensión admisible, la raíz cuadrada de eso, es la primera aproximación al lado de la zapata que puedo tener. Luego, para que sea una zapata rígida con respecto a la EHE, lo que tengo que saber es que mi proporción tiene que ser de doble cuadrado como mucho. Luego, si hago un doble cuadrado para un lado y un doble cuadrado para el otro, yo sé que si esto es A sub 2, H tiene que ser, considerando el pilar infinitamente fino, pues H como mucho tendrá que ser A sub 2 partido 4. Y ya he predimensionado la base de la zapata y el canto de la zapata, solo teniendo como datos el axil y la tensión admisible del terreno. Ojo, porque los predimensionados de zapata a veces salen en examen. Predimensióneme usted esta zapata. Normalmente el predimensionado de una zapata con la carga relativamente centrada, que son la mayoría de edificación, ya vale como tiro final. Yo predimensiono la zapata y normalmente a la primera ya ese predimensionado funciona como zapata final. Análisis de una zapata rígida aislada, dimensionado de la zapata según la EH. El cortante, en las zapatas rígidas no es necesaria la comprobación al cortante, porque el diagrama de bielas y tirantes que utilizamos según la EHE está muy por el lado de la seguridad. No es que no pueda haber una rotura cortante, pero si dimensiono el armado y la zapata con el método de bielas y tirantes, la rotura cortante o por punzonamiento saldrá mucho más tarde. La fisuración, en general, con la cuantía mínima se controla la fisuración en zapatas rígidas, y además en general con el método de bielas y tirantes ya sabéis que controlamos de forma indirecta la fisuración, porque estamos limitando la tensión de trabajo del acero a 400 megapascales y ya sé que con esa limitación controlo de alguna forma la fisuración. Y este apartado es el último apartado importante de cálculo, que es que el anclaje se realiza, la longitud de anclaje se mide desde el punto de aplicación de la resultante de las tensiones R1D y R2D. Es decir, para que os hagáis una idea, el anclaje arranca desde aquí, de la barra, y calculo el anclaje, y como normalmente tiene patilla, un 70% de ese anclaje que calculo en prolongación recta será esta distancia de aquí más esta distancia de aquí. El anclaje va de aquí hacia aquí, y como el armado es simétrico, este lado es el menos desfavorable, por lo que siempre dimensiono este lado, que es el más desfavorable. Pero el anclaje va desde este punto teórico de aquí hacia aquí, el anclaje de la barra. Y eso es importante saberlo porque entra en el ejercicio que vais a ver en vídeo en casa. Disposiciones constructivas. Todos los elementos encofrados en el fondo de las excavaciones o encofrados contra el terreno, tales como rocas, restos de cimentaciones antiguas y, de una manera general, todos los lentejones resistentes susceptibles de formar puntos duros locales, serán retirados y se rebajará lo suficiente el nivel del fondo de la excavación para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. Es decir, siempre intentamos que lo que se excave de las paredes del encofrado perdido de las zapatas no esté en el suelo, y además ahí en la superficie de cimentación, entrega de cimentación con el terreno, y además eso debe estar limpio, y además se pone hormigón de limpieza. De la misma manera, todos los lentejones o baldosas más compresibles que el terreno en conjunto serán excavados. Es decir, si yo tengo una zona blanda, eso se tiene que excavar y ser rellenado pues, o de hormigón ciclópeo o de algún material más resistente que el terreno. Y se pondrá un hormigón de limpieza. Si las zapatas son de hormigón en masa o armado, sobre la superficie de excavación debe extenderse una capa de hormigón de regularización que recibe el nombre de solera de asiento u hormigón de limpieza. La solera de asiento tiene por misión crear una superficie plana y horizontal de espesor mínimo de 10 centímetros para la base de las zapatas y las vigas riostras. Esto supongo que lo veis en construcción 4. Disposiciones constructivas de una zapata, bueno, pues las cuantías mínimas mecánicas para un control de la rotura frágil, aunque es cierto que con el método de bielas y tirantes esto no es del todo asumible, aunque sí que lo es, pero
en general no se tiene en cuenta la resistencia a tracción del hormigón y hay zapatas rígidas. Si leéis el libro del profesor José Calavera, veis que con tensiones de 2 kilos y según qué dimensiones de las zapatas, que sean rígidas, como la EHD contempla, en general es muy difícil que una zapata, incluso no estando armada, te llegue a romper, porque la resistencia a tracción del hormigón ya soporta las tensiones que tendrías en el diagrama de vigas y tirantes. Aquí tenéis las cuantías mínimas y una simplificación rápida de cómo sacarlas. Y luego tenéis el ejercicio que vais a ver en vídeo, todo dispuesto en las diapositivas, que es el ejercicio que aparece en el libro de estructuras 3. Esto lo tenéis que ver en casa y ya os he dicho que se calcula de 2 maneras, teniendo en cuenta un comportamiento elástico del terreno y teniendo en cuenta un comportamiento rígido plástico del terreno. Y con esto hemos acabado la parte de teoría.